amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes y volví. No sé si me extrañaron, pero yo me tomé el lunes feriado y acá Aldana también se tomó el lunes feriado, así que hoy estamos con muchas ganas de hacer el programa y el viento que nos trajo acá a punto cero nos empujó. Así que nada, tenemos un lunes súper cargado y yo no volví a estar con gente acá en el estudio porque no me estoy bancando este año estar sola. Quiero blanquearlo, no sé si ya es la edad o qué, pero me gusta estar acompañada acá en el estudio. La voy a presentar rápido, así podemos hablar con ella. Es periodista cultural, crítica y autora. Se licenció en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA y complementó su formación inicial en los talleres de Tomás Eloy Martínez y Liliana Hecker. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Actualmente suma casi 30 y me estaba diciendo que cumple este año, los 30 años de oficio en medios gráficos y digitales. Es autora de la biografía Borges para principiantes. Ahora después vamos a mostrar otras cositas que tengo acá. El ensayo Susan Sontag y el oficio de pensar. Y del libro Café Literario que lo tengo acá. Y de esta maravilla que la voy a presentar. Una belleza que me trajo acá de regalo y yo estoy toda contenta. Borges, una vida ilustrada. Ilustraciones de Miguel Rep, pero ahora vamos a hablar de esta belleza, me la voy a mostrar. Le di al micrófono, ya me olvidé, el lunes feriado me olvidé cómo se hacía. Ahí está, me pone Aldi para que se vea. Espera, Aldi, que ya que me pusiste, estoy mostrando. Miren lo que es, no lo quiero abrir mucho porque es un libro objeto esta maravilla. Bueno, una vida ilustrada y ella es Verónica Abdala. ¿Cómo estás, Vero? Bien, genial, contenta, re agradecida por poder conversar con vos, que te sigo, te admiro, súper agradecida. No, nos conocimos en la feria, personalmente, en la feria del libro. Estábamos ahí con un amigo en común y ella me dice, ay, yo te quería conocer. No, digo, no, yo te quería conocer a vos. Debret, que de paso le mandamos un beso, por supuesto. Sí, así que nada, ahí nos conocimos en la gran feria del libro, donde has trabajado un montón. Y donde he trabajado, y te diría que también en paralelo con digamos, mi carrera como periodista cultural, hace 30 años que cubro la feria, digamos, para medios gráficos y digitales, donde también trabajé. Desde muy chiquita la frecuento, seguramente como muchos de nosotros, todos tenemos recuerdos asociados Sí. a nuestra infancia en la feria. Y después, a partir de los 21 años, que fue cuando comencé mi carrera como periodista cultural, bueno, empecé a cubrir la feria y lo he hecho los últimos 30 años. Es decir, que bueno, siempre están las notas que para los periodistas son a veces repetidas, pero bueno, miles de temas y de notas y de cuestiones que fuimos haciendo en la feria, escritores a los que pudimos conocer, entrevistar, ver de más lejos o de más cerca. Yo tengo recuerdos, no sé, por ejemplo, entrevisté a Rad Bradbury, entrevisté a autores que vos decís, no sé qué hacían por ahí, pero me acuerdo de Bioy Casares caminando por la feria, ¿viste? No sé, autores que... ¿Qué ferias esas? Claro, ferias. Y bueno, y de chicos creo que a todos también nos marcó, a los que tuvimos la suerte de poder visitarla, esa especie de laberinto borgiano, justamente de ese infinito, ese mar infinito de libros, de títulos, esa sensación de que te perdés. A mí lo que más me gusta de la feria, no sé si a vos te pasa o qué es lo que más te gusta, es justamente esa sensación de mareo incluso que uno siente de estar perdido entre los libros, de no poder elegir porque los libros te sobrepasan, porque el deseo se pierde en una oferta infinita, esa sensación Yo de que... ser multimillonaria cuando viene la feria del libro, para no tener que pensar tanto que comprar. Ir y comprar, pero no solo eso, sino que, mira, yo fui 11 días este año, creo que batí mi récord, 11 días a la feria, casi todo el día, y el último día, el anteúltimo día, seguía descubriendo stand que no había visto. Digo, ¿de dónde salieron? Es maravilloso. Sí, es lo más parecido a una biblioteca infinita, ¿no? Que uno... Y este año creo que se pusieron mejor los stands. No sé si vos lo sentiste. Yo sentí como un cambio de un lavado de cara a algunos stands. Sí, siempre tiene novedades, siempre tiene cosas también repetidas. Es muy interesante también lo que pasó en los últimos 10 años con las editoriales independientes. Sí, es verdad. Que hoy a nuestra generación, bueno, a todos nos parece algo, digamos, ya conocido,
pero es un fenómeno relativamente nuevo. Hace 20 años no existían las existía. editoriales independientes, había, o eran muy poquitas, no es que no existían, pero Las con un poquito más de nombre. no era un fenómeno. No. Digamos, hoy vos vas a la Feria de Editores, que es otra gran feria de libros que se hace en general en Que se octubre, viene. que se viene. En agosto, ahora, Ah, en agosto, ¿no? perdón, Se tenés viene razón. más rápido todavía. Tenés No nos razón. dejan descansar tanto. Sí, y ahí se ve lo que es el fenómeno Sí. de las independientes, que, Que son cada más- vez crece más y más. Yo creo que en algún momento, yo sé que insisten en seguir haciéndolo ahí, pero en algún momento se les va a desbordar la situación. Sí, En sí, cualquier sí, sí. momento, ¿eh? Sí. Son alrededor de 500, por lo menos las más conocidas, con catálogos de alta calidad, Sí. y a los grandes grupos como, no sé si podemos nombrarlos, pero Planeta o Sí, Random sí, House les sí. ha quedado la cuestión más Nadie paga, así que comercial. quédate tranquila que Sí, las podemos sí. nombrar. Pero son catálogos de muy alta calidad, son catálogos que tienen en general una curaduría, Sí. una intencionalidad, un eje, ciertos temas. Entonces vos también podés identificar qué editoriales se corresponden con determinadas temáticas. Todo eso es relativamente nuevo. Es verdad eso, ¿eh? Hace 15 años no No existía existía, ese fenómeno. Es decir, no. vos ibas a una librería y te encontrabas con los libros de los grandes grupos editoriales que todos conocemos y algunas marginales que tiraban catálogos que nadie tenía claro cuáles eran o qué criterios tenían. Entonces, esto de ir a una librería y saber que si vos pedís determinados nombres de editoriales Ujú. independientes vas a encontrar calidad, porque uno ya sabe que Sí. los catálogos son de muy alta calidad. Incluso los grandes autores argentinos se fueron volcando de las grandes a las independientes, Sí. porque de alguna manera concentran la producción de mayor calidad en muchos casos. No siempre, por supuesto que los grandes grupos tienen autores de primerísima línea, pero se mezclan con los bestsellers. Sí, se va como perdiendo un poquito y Sí. y en las pequeñas y medianas editoriales sos un poco más figura, ¿no? O sea, más destacado. Exacto. Y además las editoriales independientes... Tenemos dos mosquitas que la Sí, mandaron del otro sí. canal, diría Mirta Legrand. Estamos viscas por Dos mosquitas, por no la una. mosquita. Las están independientes, espiando. claro, trabajan en colaboración con el autor, Claro. siguen un criterio más caprichoso o personal o el que fuera, digamos, pero tienen esa posibilidad de trabajar en el tiempo los libros, de Ujú. trabajarlos con el autor. Entonces son libros muchas veces más cuidados que los que salen a rolete. ¿Y vos crees que también desde el lado de lo que es la comunicación, el periodismo, hizo un poquito que esto también fuera de Sí. este modo? Sí, completamente. Hubo un fenómeno en los años 90 que fue el que produjo esta tendencia de las editoriales independientes. Antes de los 90 estaban estos grandes grupos comerciales, incluso había otros, españoles y qué sé yo. Claro, había más de afuera, ¿no? Más Que ahora de después se fueron afuera. retirando y ahora están un poco volviendo, pero vienen al país a través de las distribuidoras también. Claro, exacto. Estaban estos grandes grupos y las grandes editoriales argentinas en general tenían otra lógica. Eran muchas veces de familias tradicionales que habían fundado editoriales y tenían las editoriales que perduraban eternamente en el tiempo. En los 90 se produce un proceso de concentración de los grandes grupos editoriales. El grupo Planeta compra varios sellos, el Claro. grupo... Claro, por eso ven de vez en cuando que, ay, no, pero no es de Planeta, pero sí es de Planeta. Claro. No es de Penguin, sí, es de Penguin. Exacto. Planeta tiene como... Sudamericana me parece que no es de Penguin, una cosa así, por Claro. ejemplo. Claro. Alfaguara, Sudamericana, a su vez Planeta tiene Seix Barral, Claro. MC, es decir, se concentran los grupos, es decir, los grandes grupos como Planeta compran otros sellos. Los grandes grupos como Random House compran otros sellos. ¿Y qué pasa? Quedan dos grandes grupos en Argentina, digamos, que concentran todos estos sellos como dos galaxias, digamos, Sí. y empiezan a aparecer las más chiquitas, las independientes, las medianas y pequeñas, casi, sin mucha expectativa, porque era como un fenómeno marginal, pero ¿a qué apuestan? A la calidad, porque no tenían otra posibilidad. Claro. No podían apostar a vender millones de libros. Entonces apuestan a la calidad, dicen, bueno, yo voy a publicar esta exquisitez porque me la van a venir a comprar a mí y quizás un gran grupo no puede dedicarle 6 meses o un año a un libro. Empiezan a aparecer estas editoriales y empiezan a crecer
a fuerza de la calidad de sus catálogos, exclusivamente. Y de un trabajo más artesanal con el autor, y de un trabajo más artesanal en la difusión, También. y de una curaduría que hace que esto que decíamos, que vos hoy decís, tal editorial, vos decís, esta editorial es de poesía, esta editorial es de derechos humanos, esta editorial, es narrativa, excelente. Esta editorial es de los nuevos autores de la narrativa del yo. Vas identificando tendencias, las asociás con las independientes, y eso empieza a generar un fenómeno que empieza a crecer, a elevar, y los lectores, se empiezan a volcar a las independientes, Sí, porque la verdad es que sí. dicen, bueno, che, la calidad está por acá. Y hoy te digo que le pelea bastante bien a las grandes editoriales en el sentido de cómo están organizadas, diría yo. Claro. Porque yo lo que veo es que las grandes, que me disculpen, están desorganizadas, justamente. Creo que abarcar tanto se les fue de las manos, entonces por ahí, en todo lo que Sí. sea presentación, está bien, algunos escritores claramente no necesitan hacer de presentaciones, pero la realidad es que, como yo estaba viendo este último tiempo, viste que está, no sé si te diste cuenta del fenómeno de la preventa, Ujú. que antes no existía. Es verdad. O la preventa era para escritores que recién comenzaban, que necesitaban sustentar X cantidad de libros para poder imprimir y qué sé yo. Y ahora Isabel Allende hizo preventa, Claudia Piñeiro hizo preventa. O sea, estamos hablando de gente que sabés que va a vender y que igual se hizo la preventa. Sí, sí, sí. O sea, algo se cubre primero. Sí. Sí. Hay además una crisis económica brutal Claro. que alcanza A las grandes también. a las grandes también. Y las grandes tienen otra dinámica. Vos pensás que Sí, no sé es tan yo, personalizado. un grupo como Planeta a lo mejor publica 40 novedades por mes. Entonces, Claro. ¿qué pasa? En esa vorágine, el autor también a veces se siente un poco desprotegido Y sí. porque sabe que pasa Desapercibido. Entonces, muchas veces los autores también eligen las independientes porque saben que van a tener un cuidado en el tiempo. Porque para el editorial es importante el autor, entonces lo cuida. Es decir, no estamos desmereciendo el trabajo de las grandes que son... No, por algo son, es por otra algo cosa, son grandes, es ¿no? Pero distinto. es otra dinámica. Es otra dinámica. Tienen otras herramientas con las que compiten y muchas veces ganan, en muchos planos ganan. Y las editoriales medianas y pequeñas tienen la herramienta de la calidad y del cuidado del autor. Entonces, bueno, de alguna manera el mercado editorial está como dividido en esos dos grandes universos que a su vez se complementan, ¿no? Claro. Y el periodismo cultural sí apoyó con mucha fuerza, de manera espontánea, todo este fenómeno, porque fue muy rico el fenómeno de las independientes y es mucho lo que aportó a la cultura y a la literatura. Ya el solo hecho de que se produzcan muchos libros que los autores que los editores eligen hacer, que los hagan con mucho más cuidado, que sostengan esa difusión en el tiempo. Todo eso enriqueció muchísimo la producción literaria. Lisa y llanamente, lo que nosotros tenemos para leer hoy le debe mucho al fenómeno de las independientes. Sí. Que no se rigen exclusivamente por los números. Bueno, pero por eso decimos que la FED explota. Claro. Son 3 días, pero son 3 días que explota mal. Sí. O sea, y mucha gente que va a la FED, obviamente va a la Feria del Libro también, pero mucha otra no. O sea, va directo a la FED. Va en búsqueda de... Sobre todo porque, bueno, es verdad que ahora que en la Feria del Libro también van las pequeñas editoriales. Por ahí dicen, bueno, ¿para qué voy a la Feria del Libro? Espero a la FED y voy directo a la... Y es distinto el público. El de la Feria del Libro, viste que es más masivo, es más... Sí, más de todo, digamos. Sí, muchas veces es gente que ni siquiera lee. No, ni va a comprar tampoco, va de paseo. Va con los chicos, que está buenísimo. Pero el de la FED es un público más lector, más exigente. Y que va a comprar. Sí, universitario o más formado, le gusta eso. Conoce a los autores, Sí, va por alguna joyita, alguna cosa que ya sabe que va a encontrar o va en búsqueda de la novedad, claro, tal cual. Sí, de hecho los más vendidos de la FED en general, yo lo cubro desde la primera edición,
creo que va por la edición 14 o 15, ya estoy perdida, pero en general son joyas. Los que terminan siendo los más vendidos son siempre joyitas. Es decir, los lectores no cometen, no hay tanto margen de error porque son lectores como formados en la lectura. Tal cual. Son lectores. Tenés un público ahí mucho más concentrado de lectores que en la feria del libro, en donde tenés, en términos de volumen, mucha más gente, pero menos especializada, digamos. A lo mejor vos preguntás en la feria del libro, qué sé yo, Sí, por 2 o 3 autores conocidos, la mayoría o buena parte de los que van nunca los escucho nombrar. En la FED eso es impensable. eso es claro, tal cual. En la FED vos decís que yo, Liliana Hecker, y Sí. el 98% alguna vez le escucho nombrar. Mira, ya que nombraste, y porque nos podríamos quedar hablando eternamente de las ferias, ya que nombraste Tomás Eloy Martínez y Liliana Hecker, Sí. ¿te han formado? Sí. Nada más ni nada menos. Mira, te voy a correr un poco para allá. A ver, ¿estoy bien, Aldana? Un Yo cachitín me para corro allá. para Sí, acá. ahí vamos a Ahí centrar. va. Ahí está, así te da Ahí más mejor la luz. centrada. Acá vamos a tratar de... Sí, tuve mucha suerte en ese sentido porque, ya te digo, yo me formé en los años 90, ¿no? Me recibí en la carrera de comunicación en el 99, pero desde el 95 yo trabajaba como periodista cultural, entré a Página 12 y fue muy ¿Mm? graciosa Esa la página 12. manera, esa Página 12, Esa página 12. que entré con una entrevista a Mariana Enríquez, fue mi Ah, primera nota, mirá, no la conocía nadie. nadie te iba a decir. Nadie, yo tampoco. ¿no? Fuiste una Yo visionaria. tampoco. Tenés esa nota, hay que publicarla de vuelta. Está en papel. Sí, yo a veces la pongo en redes y ella me dice, me muero de vergüenza, no la pongas más. Claro. Ya la pusiste 14 veces. Ella Pero- quiere olvidar el pasado, pero vos eso- querés No, reivindicar. si querés te cuento 2 minutos porque Sí, es obvio. gracioso. Mariana, yo tenía 20 o 21 años, no era periodista, yo era una estudiante de la UBA, estaba en segundo año de la UBA, y me entero que había publicado una chica de mi misma edad, de 20, 21 años, una novela que se llamaba Bajar es lo peor, que había salido en Editorial Planeta, y era como un fenómeno, no había redes sociales, no había Claro, no había internet. nada, chicos. El internet era un fenómeno muy marginal, no estaba en las casas. No. Pero se hablaba en el diario, en las redacciones y en la facultad de esta novela de esta chica, que era muy disruptiva, porque hablaba de drogas, de sexo, de homosexualidad. Entonces todos, Mariana Enrique, Los pero 90. tienen que pensar que no era la Mariana Enrique, Claro. estamos hablando de hace 30 años. Entonces yo dije, qué mejor idea. Un profesor había dicho, ustedes traten de empezar a trabajar, nadie los va a llamar. Así que traten Claro. de empezar Pero de esas alguna cosas te manera. decían antes. Sí. Yo dije, qué mejor que buscar a esta chica, entrevistarla, yo nunca en mi vida había hecho una entrevista, y publicarla en un diario esa entrevista. Nunca nadie me había llamado a ningún diario, ni yo conocía a nadie en ningún diario. Pero, viste, a los 20, 21 años, lo imposible, te parece todo... Aparte hay una impunidad con la edad que uno no... Me pareció muy razonable Sí. buscar a Mariana Enríquez. No había redes sociales. No sé cómo No había mail, no había empecé a nada. ¿Qué? preguntar. Mail, ni mail Nada. tampoco, nada. Empecé a preguntar en Página 12, Gabriela Charruti, que era la jefa de política del diario, me dice, sí, es amiga de mi hermana. No sé cómo di con el teléfono. La llamo por teléfono de línea. Fijo. Yo estaba en la casa de mis viejos, disco, y le termino proponiendo lo siguiente. Ella me dice, mira, yo vivo en La Plata. Claro. Escribí esta novela, pero no tengo nada que ver con el mundo del periodismo ni de nada. Pues La literatura, Soy iba a otra decir. chica de 20 años, ¿no? sé de qué me hablas. Yo le dije, mira, me parece buena idea. Si a vos te parece, yo me voy a tu casa, me tomo el tren, convivo con vos 2, 3 días en tu casa, y después escribo lo que me parezca y lo llevo a un diario. Y ella, que tenía menos experiencia que yo, ninguna de las dos tenía experiencia, me dijo, bueno, venite. Así que yo me tomé un tren, que además me No. robaron el tren, me pasó de todo. Llegué con aritos de perlas, porque yo era como una chica así de Belgrano. Y ella me acuerdo que me abrió la puerta, me miró así de arriba abajo y me dijo, vos no aguantás acá 3 días. Ay, me muero esta anécdota, me Yo le dije, muero. bueno, déjame quedarme unas horas, te grabo y vemos qué hacemos Vos con no esto. aguantás 3 días acá. Yo estaba, era como la mejor alumna, ¿viste? Claro. Y ella era gótica ya entonces. Ya era Mariana Enrique. Ya era Mariana Enríquez. Hablamos como 6 horas, yo las grabé todas porque me pareció también razonable Que grabar. hablemos de que el grabador era con cassette. Exacto, o sea, yo me fui con 6, 8 cassettes. claro. Me pareció razonable llevarme toda esa cantidad de cassettes. Por supuesto. Menos y mal, muy desgrabar precavida. todo, desgrabar todo eso. Que Sí, un fue chino. como un... 5 días más o menos. Imprimí todo ese material, que eran como 250 páginas,
Y en el piso de mi cuarto, de la casa de mis padres, empecé a componer la entrevista como si fuera de Claro. papel, así como un rompecabezas de papel. Estuve un mes acomodando Bueno, así dice párrafos. Cortázar que hizo con... No sabía. Sí, así dice Cortázar que hizo con con Rayuela. Ah, no Sí. sabía, mira, bueno, y cuando tuve todo ese rollo, que para mí era una entrevista, fui a Página 12, donde me recibió un señor recepcionista, que era un gallego, José. Dije, mire, yo hice esta entrevista, me llevó un mes, le pediría que se la entregue a quien usted considere, no tengo idea a quiénes trabajan acá. Y si no les gusta, tírenla. Yo no tenía copia ni nada, era eso. Así que José me dijo, muchas gracias. Chao. Ala, chau, yo me fui. Pasó como otro mes más. Y un día alguien, no recuerdo si mi vieja o alguien me dice, che, salió una nota tuya en Página 12. Yo voy De al golpe. kiosco, porque uno iba al kiosco, no había A internet. comprar, sí. Y veo que era la tapa de Cultura. Y que Mariana decía cosas tremendas, que después ella me dijo, ¿cómo vas a publicar todo eso? Yo Es dije, que todo era material. claro, yo pensé que la entrevista tenía que decir lo más fuerte, justamente. Así que ella decía todo tipo de barbaridades. Y esa fue la primera nota. Y así, bueno. Y fui así te haciendo, enteraste, había que trabajar la paciencia. Trabajábamos la paciencia de una manera en esa época, porque un mes, otro mes para entrevistar. Sí, y esa redacción era increíble porque había, te diría... Y ahí, espera, ¿ahí te llaman de Página 12? No, ahí me dicen que lleve una factura para cobrar Ay, esa Dios, nota. claro. Y yo digo, voy a llevar otra, así dejo la factura con Y una otro notita. rollo. Otro rollo de algo. Entonces le hice una entrevista a una chica que estaba muy de moda en ese... Yo dije, yo soy joven, 20 años, tengo que entrevistar gente joven y disruptiva, digamos, porque en este diario que estaba lleno de escritores, ahí estaban Claro. Osvaldo Soriano, Tal cual. Fresan, Juan Ford, Charlie Feiling, Birmacher, No estaba... Bonazo, Juan Hellman, Claro, eso te iba a decir. Sasturain. La redacción estaba compuesta, mujeres también, Sandra Russo, Andrea Ferrari, es decir, estaba compuesta, te diría, en un 80% por escritores. Eran todos escritores. Claro. Entonces Bueno, yo eso dije, estábamos hablando un poco afuera del aire, ¿no? Que antes las redacciones estaban llenas de escritores en la parte de cultura, etcétera. y vos veías las computadoras mezcladas con máquinas de escribir, todos fumando, o sea, era Claro, una sí, porque se humareda fumaba adentro en que esa época. te picaban los ojos, todos totalmente compenetrados con lo que estaban escribiendo. Yo digo, bueno, ¿a quién entrevisto? Cuando lleve la factura tengo que llevar otra nota. Y digo, había una chica llamada Ruth Infarinato, que era como la conductora de moda de MTV, Sí. que para nosotros MTV Ay, yo me era tipo... acuerdo. Yo dije, Tendría que decir, yo no me acuerdo, pero no, me acuerdo. tengo que buscar a Ruth Infarinato y entrevistarla. pensé. Obvio. Y entonces empecé a entrevistar como a los que eran los jóvenes más osados de ese momento. Entonces entrevisté, ponele a Andy Kuznetsov, a Pergolini, Claro. Alfredo Casero, que en ese momento Era top. era top porque hacía cha-cha-cha. Bueno, no me así acuerdo, también Andy- empezó Santiago del Moro, cuando Claro. empezó a hacer la conducción. También. Sí, porque, no sé, por lo menos en ese momento eran los jóvenes que por un lado a nadie le iba a interesar Claro. buscar y con los únicos que yo... Que podía te sentías tener algo, afín, claro. Un lenguaje común. Yo no podía entrevistar a, qué sé yo, Sara Mago, que después me tocaría. Sí, pero había que tener como otra preparación. Otra preparación, en cambio Ruth Infarinato decía cualquier cosa, me parecía todo muy gracioso, yo lo escribía y para un diario Y tradicional... aparte la era visión como- justamente venía bien. Claro. La visión de alguien de la edad contemporánea de la persona que estaban entrevistando. Total. Y además los jóvenes, como siempre, decían cosas muy interesantes que los entrevistados tradicionales o habituales de los diarios no Lo decían. decían. Hay que ver que uno se cuidaba mucho, había mucha corrección también. Sí, pero también era el momento, no sé, era un momento de mucha ebullición. Estaba todo el tema, me acuerdo, del rock chabón, de los suplementos de rock. Aparecía el no, el sí, los suplementos de Claro. rock. Todo eso era muy nuevo. Los lectores como que se escandalizaban de que todos esos jóvenes estuvieran produciendo cultura, música. Y en literatura también empezaban a aparecer como autores jóvenes. Yo me acuerdo que, no sé, a mí me gustaban Juan Ford, Birmacher, Rodrigo Fresán, Claro. que escribían diferente, ¿viste? Sin tanta pompa, sin tanta solemnidad. Y eso era como muy disruptivo en ese momento. Y sí.
Ahora estamos acostumbrados a que... Ahora sí, pero digo, ellos fueron como los pioneros en eso. Sí, escribían como hablaban. Era como algo novedoso en ese momento, por lo menos para mí o para mis compañeros de generación. Y Entonces venían fue... también de, o sea, se venía tradicionalmente de leer Cortázar, Borges, Exacto. ¿no? O sea, había que romper un poco con esa estructura Sí. tan bien elitista, por otro lado. Sí, estaba todavía muy activa toda la generación de los 60, por ejemplo, en la que estaba Claro. Liliana Hecker, Abelardo Castillo. Ellos eran los grandes escritores eh, y escribían excelentemente bien, por supuesto. Abelardo Castillo, no Ay, sé, sí. formó una generación. Pero si vos la comparás con autores de esta generación, bueno, tenían como Sí, otra cadencia, otro totalmente estilo. distinto. En cambio, suponete, venía Juan Forn o Rodrigo Fresán, que eran los jóvenes de ese momento, y escribían casi como hablaban. Y eso era como Con muy todo lo que loco. pasaba en esa época. Claro, sí. Fue un momento... bueno, por ejemplo, Página 12 en ese momento era como el diario joven y progresista. Estaban Tal los cual. diarios, los grandes diarios, Clarín, La Nación, y Página 12 que había venido como a romper todo eso y a plantear una cosa más asociada a los derechos humanos. Y mucha cultura también. Mucha cultura, muchos jóvenes trabajando dentro del diario, se le daba mucha bola a la calidad. ¿Y ese fue tu primer trabajo? Sí, Página 12. sí, ahí quedé 11 años. Ah, un montón. Sí, trabajando en cultura. Y ahí sí empiezo a entrevistar como a los grandes autores, porque claro, Claro, en te realidad tocaba uno después. tocaba. Uno se imagina que hay 20 personas en una sección de cultura, pero no, a veces éramos 2, 3 que nos dedicábamos a eso. Entonces, a los diarios les proponen las editoriales, suponete, llega Saramago, Tal llega cual. Rad Braidbury, llega Rosa Montero, bueno, y alguien lo tiene que entrevistar. Entonces me empiezo como a A buscar. forjar en esa... Y a leerlos, en el área porque de las después entrevistas. también tenés que empezar a leerlos para... A leer mucho. Y te diría que me especializo en entrevistas a escritores, porque durante esos 11 años lo que más hice fueron entrevistas a escritores. ¿Y vos pensabas cuando estudiabas periodismo que ibas a ir por ese lado? ¿O te veías cubriendo otro tipo de notas? Yo en realidad O a me había comunicación, planteado, ¿no? Pero- yo siempre, desde muy chica tenía la fantasía de ser escritora, cosa que no soy en un sentido Pero lo estricto. cumpliste. Yo En tengo un 2 sen- libros acá que dicen Verónica Abdala. Sí, Perdón, sí. pero acá hay 2 libros escritos. Sí, sí, pero yo dije, no voy a estudiar letras porque tenía mucho miedo de que eso me condicionara la Ujú. lectura. La lectura para mí, y para muchos de nosotros supongo, es un espacio muy importante. Es decir, Sí. es un espacio vital. Yo tenía miedo que una carrera como letras me quitara eso, me formara de una manera muy rígida o me quitara el placer genuino de la lectura. Y que un poco debemos reconocer que un poco se pierde cuando estudias. Se debe perder, porque yo Sí, no fui a cuando estudiar yo letras por eso. cuando hice el profesorado, que teníamos tanto para leer, pero tanto. Yo siempre digo, hablan de los profesorados, pero si supieran la cantidad. Yo creo que leí más en el profesorado que en la facultad. Mm. Entre los textos que había que leer, más el material complementario, fue un montón. Así que, no sé, por semana teníamos que leer 4 o 5 libros, fácil. O sea, por Y semana. tenés que leer por obligación, obviamente. Y era por porque estás obligación, muchas cosas que descubrí que me cumpliendo con encantaron un y otras que programa. por ahí no tanto. Y bueno, ahí perdés un poco, Sí. porque ya estás leyendo para hacer esto, para pensar en la materia, para probar, para esto, y ahí se te va un poquito. Después, por suerte, cuando terminás, volvés a recuperar el Sí. gusto por... No, y seguro que también ganás formación. Yo muchas veces pienso Sí. que me faltó una formación más, te diría, más orgánica. Lees de otra manera. Claro, lees de otra manera. lees de una manera- Ya... A mí creo que lo que más leo por placer que me entrego así es la literatura juvenil. Mirá vos Claro. qué diferencia. Pero la otra es como que estoy viendo cómo está construido el diálogo, o sea, y como me gusta escribir también, es como que lo uso como aprendizaje. Entonces, digo, mirá cómo construyó este diálogo. Mirá Viste que por uno qué ya puso ese mira punto ahí. Como con la de formación profesional, cual. ver cuál es el estilo, cómo lo hizo, cómo no lo hizo, cómo Esa mirada generó. ingenua se fue. Se pierde. Se perdió. Sí, como periodista en un punto también la perdés, o no diría que la perdés, pero bueno, sos como un sommelier justamente, Claro. ¿no?
que cata. Y vas viendo a partir de ahí qué pregunta vas a hacer, Sí. claro. Sí. Así que bueno, yo las entrevistas, recién hablábamos antes del aire, hace un ratito, yo al revés, las preparo mucho. Ah, pues yo decía que no tengo nada escrito, que me gusta mucho el aire, digamos, Sí, ¿no? sí. O sea, me gusta mucho preguntar acá y que surja la conversación. Entonces, Sí, muchas está veces no me buenísimo. anoto, y cuando me anoto muchas veces las tengo acá anotadas y las dejé ahí, nunca las leí. Y vos me decías que te... Está buenísimo. Yo te diría que le dedico el 80% de una nota escrita es la preproducción. Después Bueno, lo que es pasa es que como una nota escrita es otra situación, Claro. es otra cosa. Sí, pero bueno, hice muchísimas entrevistas, no sé, no la puedo contabilizar, pero bueno, fueron 30 años en los que te diría que a lo que más me dediqué fue a las entrevistas a escritores. Como igual trabajé en secciones de cultura de los 3 diarios más importantes y en muchos suplementos culturales, hice otro tipo de notas, ¿no? Notas de tendencia. En una sección de cultura haces mucho tipo de Vas y notas venís, claro. que tienen que ver con la actualidad, con las tendencias, con los informes que sacan las cámaras de libros, con el mercado editorial. Tal cual. Pero las entrevistas a escritores Era de lo que más te gustaba. Lo que más me gustó siempre, lo que más me gusta. Y bueno, y en eso vos me vas a entender porque creo que detrás de toda entrevista está la curiosidad real por entender quién es el que produce un libro, una obra, o crea un libro, una obra, cómo lo hace, porque en el fondo me parece que de nuestras vocaciones está la curiosidad por saber cómo se puede hacer para hacerlo, aunque sea nuestra fantasía, está eso bueno, me encantaría conmover a un lector. Y bueno, y los periodistas culturales, salvando las distancias también. Creo que, por lo menos hablo por mí, mi gran obsesión en la vida profesional, pero quizás en la vida también, fue contagiar el entusiasmo que a mí me producen los libros y la lectura. Esa sensación que a lo mejor tuvimos en la infancia de no me interesa nada de lo que está pasando alrededor, porque yo estoy metida en este libro y todo lo que ustedes me puedan decir o contar no me va a interesar. Esa sensación de estar tomado por un libro, por una historia, ficticia o real, que a veces la sentimos en el cine o la sentimos frente a un libro, la sentimos frente a veces una canción o una historia en el formato que sea. A mí me pasa con la lectura, pero entiendo que a otro le pueda pasar con otras ramas del arte. Es impagable porque nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y al mismo tiempo no hay nada que te conecte más con vos mismo que eso, o muy pocas cosas te conectan a ese punto, con vos misma, con tus preguntas más básicas, más honestas, la sensación de que asomás a otras vidas. Creo que en todos nosotros los lectores hay como una voracidad y una ambición infinita. Yo creo que no hay nada ni nadie más ambicioso que un lector, porque un lector es alguien que quiere vivir todas las vidas, infinitas vidas. Y al mismo tiempo, yo por lo menos estoy como de a 2 o 3 libros al mismo tiempo muchas veces. Y sí, porque esa es la voracidad lectora. Sí. O sea, yo si te muestro una foto de mi mesa de luz, el otro día, te juro por Dios, te la voy a mandar, vos vas a pensar que yo estoy loca. Porque vos vas a ver una pila de libros que se tuercen en el aire y yo te juro los estoy leyendo todos. Y vos me decís, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué te haces eso? No puedo. El otro día vino Eugenia Sicabo y dijo, ay, no, yo tengo que leer de a uno. Me dijo, yo hay momentos que sí, que leo de a uno porque por ahí estoy en ese mood, pero hay momentos que estoy como ávida de la lectura y agarro de a varios. Sí, ahora estoy con varios juntos. Sí, está buenísimo también. Sí. Es decir, a mí en general me pasa que estoy concentrada, si me gustan, en 2 o 3. Claro. Pero, por ejemplo, ahora estoy... O si agarras un libro de cuentos, entonces te lees un cuento y lo dejás. Sí, no, digo, porque también hay otra variedad, no solo novela, pero o si está de un libro de ensayos, lees un ensayo y lo dejás y agarras de vuelta la novela. No tengo esa cosa, digamos, secuencial que tienen muchos lectores que está buenísimo. Sí, son formas, como digo siempre. Sí, tengo que leer uno, terminarlo y leer otro, terminarlo. E incluso te dicen, no me gusta, pero voy a terminarlo. No, yo lo dejo. Para mí ay, perdón, yo lo dejo. Imposible. No lo puedo. No, prefiero eso de ir picoteando. Bueno, leí un ensayo, leí un cuento, abrí uno, chusmeé un poquito.
lo revolví. Sigo con la novela Sí. esta. Me gusta esa cosa así medio prolija, y soy medio prolija como lectora. Pero bueno, creo que ya el hecho de tener un placer que a uno lo Sí, convoque, es no es verdad. poco. No es poco. No es poco. Hoy en día menos. No es poco. Total. No es poco. Son y 16:35. Ella me dijo, vamos a tener tiempo de hablar. Sí, le digo, Ay, pues se yo te no- va a pasar muy rápido, le dije. Se te va a pasar muy rápido. Aldi, ¿estamos como para ir a la tanda así después? Porque yo quiero hablar de acá, de estos libros que están acá escritos. O sea, ella como escritora e investigadora, porque acá hay mucho trabajo de investigación. ¿Nos vamos a la tanda? Tenemos una tanda nueva, Lana, no te dije. ¿La viste? Bueno, están todas ahí. En tu ausencia metimos tanda nuevita. No, no nueva, sino que la gente de nuestro arcón ha grabado su propia tanda. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 153924 9928 153924 9928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Hola, soy Ale Jiménez, Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería, un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, El Corazón Lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino.